Our group is composed by Renson Casas, Laura Gonzalez, Daimer Cruz, and Angie Flores, and we are going to expose strings of programming. I'm going to talk about the introduction of arrays or sartas. Laura is going to explain us the characteristics of arrays and some operation of arrays. Angie is going to complement the arrays operations. And Daimer is going to talk about the programs and say the conclusions. The strings are a particular kind of vector based in the use of arrays that it used in Visual Basic as a tool to organize alphabetically the information and give us an easier comprehension of data introduced in the program. An array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory locations that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier, where type is a valid type such as int or float. Name is valid identifier and the elements field, which is always enclosed in square brackets, specifies the length of the array in terms of the number of elements. If you have 5 values of type int can be declared as an array without having to declare 5 different variables. Instead, using an array, the 5 int values are stored in contiguous memory location and all 5 can be accessed using the same identifier with the proper index. Continuando con la introducción, en la práctica los sistemas software importantes manejan listas de datos, ya sean de socios de una compañía, de beneficiarios o datos para almacenar en aplicaciones de cálculos científicos que pueden almacenarse en vectores y matrices. Estos datos pueden ser de tipo escalares o de tipo estructurado. En los datos escalares, los tipos están predefinidos y el programador procede a crear sus variables. Entre estos tenemos los enteros, reales, caracteres, booleanos, void, apuntadores, entre otros que ya hemos venido conociendo, mientras que en los de tipo estructurado se exige que el programador comprenda más el concepto de tipos de datos y defina nuevos tipos antes de crear las variables. Además, debe diseñar los procesos para manejar los datos a través de operadores y comandos básicos, que en los de tipo escalar están predefinidos. Para facilitar el manejo de los datos de los lenguajes de programación, se utilizan los datos de tipo estructurado, entre los cuales se encuentran los arreglos, las sartas, las estructuras, uniones y archivos. Nos vamos a concentrar en el tema de las sartas, que son un tipo de dato usado en programación y en lugar de representar números, se compone de una serie de caracteres, pero que también pueden incluir espacios o números. Por ejemplo, la palabra pozo o la frase he perforado 3 pozos, o los dígitos 1, 2, 3, 4, 4, 5. Se consideran sartas siempre y cuando estén especificadas correctamente. Las sartas pueden almacenarse físicamente de forma seguida, como se muestra en el ejemplo, que se ingresa la palabra hola completa, o de forma enlazada carácter a carácter, como se muestra en la derecha, donde se ingresan cada carácter seguido del otro. Cabe mencionar que la forma más eficaz en el acceso es guardando carácter a carácter. Entre las principales características de una sarta podemos enunciar que están delimitadas por comillas dobles para reconocer los datos como una sarta, mas no como un número o una variable, mientras que los caracteres que se delimitan por comillas simples, como se muestra en el ejemplo. Además, su longitud se determina mediante un carácter nulo que se agrega al final de la sarta, de manera automática. Este se ha designado mediante una barra inclinada y el número 0, limitados entre comillas simples.
La declaración de la sarta se realiza ingresando la palabra char, seguido del nombre de la cadena y del número máximo de caracteres que la componen, el cual va entre corchetes. También es posible el acceso de un carácter en una posición determinada, escribiendo la posición del carácter al que se requiere acceder entre corchetes, de igual forma que se accede a cada vector. Cabe resaltar que es preferible hacer uso de una librería estándar, especialmente escrita para la manipulación de una cadena de caracteres como es la librería string.h. Bueno, para aclarar los conceptos que hemos visto, vamos a proceder a dar algunos ejemplos. En este primer ejemplo se muestra un condicional de igualdad. Para el primer caso, la opción 1 y la opción 2 pueden ser variables que contengan números enteros u otro tipo de datos. Y si los valores son los mismos, el programa retorna el valor verdadero, pero si son diferentes, el resultado será falso. En cambio, si escribimos las mismas palabras pero con comillas, la opción 1 y opción 2 se tratan de sartas. Por ende, se comparan las palabras opción 1 y opción 2, lo cual dará obviamente un resultado falso. Bueno, este siguiente ejemplo consta de un programa básico cordial con el usuario que requiere conocer su nombre y desearle un buen día, para el cual se inicia con el ingreso de las librerías, en específico string.h, que corresponde a las funciones de la sarta, y se inicializa la sarta con nombre seguido del número de caracteres en el corchete, finalizando con el cordial saludo. Siguiendo en el ámbito de la informática, expondremos algunas de las operaciones contenidas en la librería string.h que podemos hacer con las cadenas, como son la asignación, concatenación, búsqueda, extracción y comparación, de las que hablaremos a continuación. La operación strlen permite obtener la longitud de las cadenas dando como resultado la longitud de la cadena ingresada. Como se muestra en el ejemplo, se pide calcular la longitud del nombre almacenado en la cadena nombre, para lo cual usamos la palabra tamaño, donde se va a almacenar el número de caracteres del nombre ingresado al igualarlo con la función strlen y entre paréntesis la cadena a la cual nos estamos refiriendo. La operación strcpy permite copiar las cadenas añadiendo el contenido de la cadena de origen a la cadena de destino, como se muestra en el ejemplo. Ahora voy a proceder a explicarles una función que es el strcat, que lo que permite es concatenar cadenas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Extract agrega la cadena sub1 o S1 a su destino. Lo que hace es que la función termine hasta haber encontrado el sub1 en el carácter de terminación nulo. Todo el contenido de la cadena origen se añade a continuación de la cadena destino. Si esta última contiene algo, entonces el final contendrá lo que contenía, más el contenido de la cadena original. Esto podemos observarlo en el ejemplo que está en la diapositiva. Otra función es strlwr, que lo que hace es que convierte todos los caracteres alfabéticos desde la A hasta la Z en su correspondiente destino en caracteres alfabéticos de la A a la Z, pero en minúscula. Esto lo podemos ver en el ejemplo de las diapositivas. La siguiente función es la strup, que es strupr, que la cual lo hace es todo lo contrario a la pasada. ¿Por qué? Porque convierte todos los caracteres alfabéticos de la A a la Z que están en minúscula a su correspondiente carácter de la A a la Z, pero en mayúscula. En las diapositivas podemos ver el ejemplo. La siguiente función que voy a explicarles es la stretch, que es strichr, que lo que hace es buscar en S el carácter C. La búsqueda se lleva a cabo desde el final hasta el inicio de S. En la diapositiva podemos ver el ejemplo como en las anteriores funciones. Bueno, otra función es strstr, que lo que hace es buscar en S1 la subcadena S2. La búsqueda se lleva a cabo desde el inicio hasta el final de S1.
Igual que en las anteriores funciones podemos ver el ejemplo que se encuentra en la diapositiva. Por último, la función que les voy a explicar es STRAMP, que lo que hace esta función es comparar. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace es devolver un valor de acuerdo al resultado de la comparación. Y pues el ejemplo se puede ver en la diapositiva como todas las anteriores funciones que presentamos. A continuación, enunciaremos las conclusiones de la exposición para continuar con la presentación del programa aplicando los conceptos de las artas en la industria de los hidrocarburos. En la práctica, los sistemas software requieren el manejo de grandes listas de datos, los cuales se pueden almacenar en sartas de programación, pues facilitan el manejo de los datos de los lenguajes de programación. La librería string.h permite realizar variedad de operaciones útiles entre caracteres como la concatenación, comparación, búsqueda de caracteres, determinación de longitud, entre muchas otras funciones. Las artes de programación son de utilidad en la industria petrolera, ya que permite el manejo de todo tipo de datos, además de las operaciones que se pueden realizar entre ellos.